Hoy vamos a continuar la segunda parte del sermón que comenzamos ayer acerca de los encabezamientos de los salmos. Es un sermón que he dudado un poco porque no quería que pareciera como un alarde de erudición. Pero la verdad es que hay sermones que tocan más el corazón, otros que tratan de devociones, otros que van más a la inteligencia. Es decir, hay muchos tipos de sermones. Y este sermón concretamente hoy va a parecer un poco como las palabras de Jesús cuando habla del escriba que va sacando del arca cosas nuevas y viejas. Pues hoy un poco el sermón va a ser ir sacando esas cosas. Tened un poco de paciencia, porque si hoy digo este sermón sobre los encabezamientos de los salmos, es porque yo he pensado, a mí me gustaría escucharlo. Si toda la vida voy a estar orando a través de los salmos, una vez me gustaría escuchar estas explicaciones. Bien, hablamos ayer acerca de cómo esas anotaciones tratan muchas de ellas del autor del salmo. Y estuvimos revisando eso. Pero hay también otras anotaciones en el primer versículo que lo que designan son el tipo de salmo que va a continuar. Muchos de esos términos, iba a decir desafortunadamente, son oscuros, porque no se encuentran en ningún otro lugar de la Biblia hebrea ni en la literatura de los judíos, con lo cual, si solamente aparece allí y no se da ninguna explicación, por más que ha sido repetido desde hace 3000 años, la verdad es que no sabemos qué significó en su momento, lo cual también es una enseñanza, el que en la palabra de Dios se nos haya conservado tan fielmente que haya términos que no hay nadie sobre la tierra que sepa lo que significan. Eso es muy interesante, porque la palabra de Dios de pronto se convierte en algo parecido a esas catedrales románicas o góticas que hay figuras que no hay nadie que sepa lo que significan. Pero a veces no solo una figura. Yo recuerdo en la catedral de Jaca hay varios capiteles que nos dicen algo, pero nadie sabe lo que, porque es una combinación de elementos que desde luego tenía un significado en su momento, pero ya nadie sabe a qué se refieren. Y no hay manera, por más que uno se conozca muy bien la literatura de la Biblia y de los santos, algo parecido ocurre en la Biblia. 57 salmos son llamados salmos. De ahí que después a todo ese libro se le llamaría así, libro de los salmos o salmos. Pero realmente 57 son llamados salmos. Es un término técnico que solo se usa en ese libro de la Biblia. Parece ser que la raíz viene de tocar cuerdas. Probablemente se refiere a que eran una canción que era acompañada por instrumentos de cuerdas. ¿Por qué? Porque si todos eran así, no haría falta ponerlo en algunos. Sin embargo, solamente 57 digámoslo así, el título, el encabezamiento para ser exactos, aparece ese término, salmo. Otros 30 en concreto, salmos, son llamados canciones. Otros son llamados masquil, que no se sabe con seguridad qué significa, pero que uno de sus posibles significados por la raíz es poema contemplativo. Otros 6 en concreto son descritos como mictán, que no hay acuerdo acerca de lo que significa. 5 salmos son llamados oración. Un salmo es llamado alabanza.
El Salmo 45 sobre el matrimonio del rey David es llamado una canción de amor. Y finalmente el Salmo 7 es llamado Shigayon, que no se sabe lo que significa. Bien, vamos a dejar esta parte que le da un aire enigmático a estas composiciones a través de las cuales toda la Iglesia iba a orar. Y vayamos ahora a las anotaciones históricas. Muchos salmos tienen una nota histórica que nos revela en qué momento fue compuesto por David, o acerca de qué momento después fue compuesto, que las dos posibilidades pueden ser. Y esto sí que es muy importante, así como saber que el Salmo 7 se le califica como Shigayon, no tenemos ni idea qué es y eso no afecta al modo en que lo oro. Sin embargo, sí que me ayuda mucho a orar cuando, por ejemplo, en el encabezamiento del título del Salmo 3 se dice Salmo de David, cuando huyó de su hijo Absalón. Si uno ha leído, meditado, vivido lo que supuso la huida de un padre respecto a un hijo que quería ocupar su trono, el Salmo evidentemente toma otro color, nos evoca otros sentimientos. De pronto, cada palabra que tiene un significado tiene nuevos significados, nuevos matices. Esto pasa en más salmos, ya lo he dicho. No es lo mismo leer un salmo neutralmente que si en el encabezamiento pone que fue compuesto después que entró Samuel a hablarle acerca de su pecado con Betsabé. Cambia. No cambia cada palabra, pero cambia el sentido porque se vuelve más profundo, tiene nuevos matices. Otros encabezamientos tienen que ver con los acompañamientos musicales. Por ejemplo, 7 salmos, empezando por el 4, seguidos, dicen con instrumentos de cuerda. El Salmo 5 es el único entre los 150 que dice para las flautas. El único. Todos los demás siempre eran con instrumentos de cuerda. Ese es el único. Otros, de nuevo, no tenemos idea de qué significa. También a veces entre las notas se designa tonos comunes en que eran cantados. Por ejemplo, el Salmo 22 pone en el primer versículo, de acuerdo a la cierva del amanecer. Es decir, ese salmo debía ser tocado con la música de la cierva del amanecer. El Salmo 56 pone de acuerdo a las palomas de los lejanos terebintos. Los terebintos eran un árbol. El Salmo 45, de acuerdo a los lirios. Y después, 4 salmos pone de acuerdo a no destruirás. Para ellos estaba muy claro, para nosotros no. Pero aquí sí que hemos descubierto una cosa interesante. Si en unos salmos aparecen estas indicaciones musicales y en otros no, si en unos, por ejemplo, pone en 55, tiene la nota para el maestro del coro y otros no, esto lo que ha indicado para mucha gente que ha dedicado toda su vida a la meditación de los salmos es que había unos salmos que fueron compuestos para la liturgia y otros fueron para la meditación personal. Por ejemplo, ayer decíamos que hay un salmo, solamente uno entre los 150, que es de Moisés. Evidentemente, cuando lo escribió no pensó en ningún momento en un culto público como el que ya se había desarrollado en la época de David. Fijaos que esta pequeñez
del primer versículo de tantos salmos nos indica que había unos salmos para la meditación privada y otros para el culto público. Después, con el pasar de las generaciones, todos los salmos hicieron su camino a la liturgia, en el templo, pero no fue así al principio. Otro aspecto interesante es que hay anotaciones que nos revelan para qué momento estaban compuestos. Por ejemplo, el Salmo 92 dice el primer versículo: una canción para el sábado, la cena que tenían el viernes por la noche la familia. Otros dos dice para la ofrenda memorial. El Salmo 100 para dar gracias. Claro, esto ya no es una cuestión erudita. A veces uno dice: hoy estoy contento, me gustaría dar gracias, o hemos recibido una noticia que es una grandísima alegría y de algún modo solemne quisiéramos hacer una oración especial, un himno de acción de gracias. Pues el Salmo 100 tiene esa anotación dada por el mismo Dios porque forma parte del texto sagrado, para dar gracias. El Salmo 30, nosotros que en la Iglesia Católica celebramos la dedicación de la catedral, la dedicación de muchas basílicas en Roma, las más importantes, de la propia Iglesia, pues bien, el Salmo 30 pone una canción para la dedicación de la casa, probablemente el templo. Del Salmo 120 al 134 llevan el encabezamiento: una canción para las ascensiones. Cuando uno lee ese salmo, mentalmente se imagina a los grupos de gente que venían de las aldeas, de los pueblos, por los caminos, y que iban cantando los salmos conforme se acercaban a Sión. Claro, esto le da otro sabor a ese salmo, todo el sentido que tiene el vamos al templo del Señor. Acordaos de la canción tan preciosa que cantamos muchas veces: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Todos estos salmos, del 120 al 134, de algún modo es una explicación mucho más larga y profundísima de lo que significa ponerse en camino hacia la casa del Señor. Verdaderamente, los salmos entonces pueden ser leídos bajo la parábola del hijo pródigo que vuelve y tantas otras. Realmente el mismo salmo es otra cosa. Hay que decir que 71 salmos tienen en distintos lugares la palabra Selah, que tampoco se sabe qué significa. Esta sí que aparece 3 veces en el libro de Habacuc y parece ser que era una notación musical o litúrgica, es decir, que en ese momento del salmo algo había que hacer, o un tono distinto, o el sacerdote hacía algo, pero se ha perdido. ¿Qué conclusión, para acabar de este recorrido, podríamos sacar? Siempre tendemos a pensar en los salmos, pues imaginaos, como un puritano de Nueva Inglaterra en el siglo XVIII. Aquí está el texto, negro sobre blanco, y ya está. Pero si uno se fija en el primer versículo de todos estos, entonces vuelve a la vida la riqueza de la liturgia del Antiguo Testamento. Ya no es solo una oración que yo personalmente hago, que puedo hacerla, por supuesto, sino que todas esas anotaciones, indicaciones, puntuaciones musicales, quizás litúrgicas, este tono, tal, fácilmente uno cierra los ojos y se imagina en el patio de los israelitas, delante del altar de bronce, a los levitas vestidos con sus túnicas blancas, sus cíngulos, cantando, músicos a los lados, y el pueblo de Israel orando
no ya personalmente, sino orando a través de la oración de los levitas al Dios que estaba en su propia casa. Es cierto además que los salmos fueron poco a poco cada vez más unidos a actos concretos de alabanza, tanto pública como en la vida familiar. La gente, por esta razón más devota, no todos, pero la gente más devota, de un modo tampoco a veces pretendido, acababa sabiéndoselos de memoria. Porque evidentemente cuando eso se canta resulta mucho más fácil, y si se hace varias veces al año, al final, sin saber escribir, acaba uno sabiéndoselos. De manera que este enriquecimiento de lo que al principio era solo un texto, esta vida litúrgica y personal, acabó conectada totalmente con la vida de Israel y de los israelitas. Desde luego de los más devotos, sin ninguna duda. Fijaos qué cosa tan bella. Hay otras cosas que han cambiado en la historia. Las leyes del Levítico acerca de la comida no siguen en pie. Las leyes de la impureza acerca de lo que se podía tocar no siguen en pie. Pero la oración, la alabanza a Dios sigue en pie. Y he querido extenderme tanto acerca de la puerta de entrada a cada salmo, porque aquí mismo en este convento las religiosas son auténticas continuadoras de esa alabanza ininterrumpida que comenzó en aquellos tiempos, el primer salmo, lo repito, en Moisés, hasta las religiosas que están aquí en la clausura. Cuando ellas se sientan en el coro a salmodiar, ni ellas ni nadie en la Iglesia somos plenamente conscientes, como lo veremos en el cielo, de esa misma continuidad y la riqueza de sentidos, de notas musicales para el alma que tiene el texto sagrado. ¿Por qué esos 150 salmos dentro de toda la Biblia son puestos por Dios con un propósito? Orar. Otros textos nos hablan de batallas, de los orígenes de Israel, del amor, como el Cantar de los Cantares, de la teología, como Efesios, pero esa parte que está en el corazón del Antiguo Testamento es el instrumento para orar. Cuanto más conozcamos esa casa de Dios, morada de su voz, que son los salmos, más y mejor podremos entender y amar a través de la voz de Dios, a través de la cual le hablamos a Él y de la que Él nos habla a nosotros. Que todos los levitas, los apóstoles, los monjes que han usado este regalo del Señor para alabarle, para pedirle, suplicarle, pedir perdón, etc., nos ayuden a todos nosotros a vivir cada uno de los salmos que se rezan al menos en la misa nosotros y ellas en el coro.